Bien, mis hermanos, hoy llegamos al capítulo 5 de Génesis. Hemos venido recorriendo el Génesis en estos importantísimos comienzos de absolutamente todo. Para muchos el libro de Génesis es el más importante que hay en la escritura para poder comprender su desarrollo. Ya vimos cómo se desarrolló la creación, el orden de la tierra, el clímax de la creación que fue el ser humano, el varón y la mujer. Pero luego observamos también el desvío y la desobediencia del ser humano en el mundo caído. Vimos cómo a pesar de la maldición se abrió una luz de esperanza para hacia adelante que Dios cumpliera su plan. Y también vimos la vez pasada, como Germán nos habló, que había un mundo violento que estuvo encarnado en las personas de Caín y Abel, con este trágico hecho con el que se desarrolla, y también vimos la genealogía de Caín. También nos habló Germán de cómo durante toda la Biblia se desarrollan como dos caminos, dos simientes, la simiente de Satanás y la descendencia de la mujer que finalmente llegará a desembocar en un Salvador. Hoy, como lo pueden ver acá, estamos en el capítulo 5 y pues he escogido algunos nombres para con ellos tratar de cubrir este pasaje. Espero que lo hayan leído y ya estén compenetrados con él. En este capítulo tenemos, por el contrario de lo que sucede en el anterior, tenemos también un repaso de lo que sucedió en el principio. Por eso el capítulo 5 comienza diciendo así, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. En este comienzo se nos habla de lo que será la línea piadosa que de alguna manera buscará e invocará al Señor. Tenemos aquí, me excusan porque no veo muy bien, estoy viendo menos por un ojo que por el otro, entonces voy a tener que mover esto para todos lados. Vemos acá nuevamente a Adán, que es el primer hijo de Dios. Esas palabras son con las que se le denomina a aquellos que fueron creados y utilizan esta expresión. Al llamar a Adán hijo de Dios, viene a nuestra mente el pensar cómo aquellos que estaban en esa época llegarían a ser hijos de Dios. Muchas personas se preguntan cómo llegaban a creer, cómo llegaban a ser salvos aquellos que vivían en ese primer tiempo. Pero desde el comienzo se nos dice que ellos eran Adán, que eran la raza humana y que eran hijos de Dios. El término hijos de Dios es nombrado en toda la escritura para denominar a aquellos que creen. Si lo queremos decir así, la simiente piadosa, aquellos que son de Cristo. Solo que ellos en ese tiempo estarían mirando
hacia la promesa futura del Salvador que vendría. Esa promesa que leímos en Juan 3:15. Y luego comienza a desarrollarse esta primera historia. Comienza con el repaso de la creación y de cómo Dios los hizo varón y hembra. Recalca nuevamente cuál es su creación. Y dice que los bendijo y los llamó. Esto habla de la capacidad que les dio para poder, a pesar de lo que conocemos como la caída, pudieran tener el favor y la capacidad de seguirse reproduciendo y de seguir avanzando en su camino a pesar de la entrada del pecado en el mundo. Los llamó Adán. Cada vez que utiliza la palabra los llamó, yo creo que habla acerca de la soberanía de Dios. Es Él quien ha determinado eso, es Él quien lo hizo soberanamente. Creo que ya lo hemos dicho, pero el ser humano no fue el producto de una evolución. ¿Por qué lo sabemos? Sencillamente porque la Biblia así lo afirma. Es un acto soberano de Dios y no un desarrollo posterior. Aunque algunos hermanos han decidido, al parecer, creo yo, según mi opinión, congraciarse un poco con el evolucionismo para tratar de disminuir las diferencias que hay entre una y otra creencia. Pero la verdad, en la palabra creo que no aparece tal cosa. Bueno, allí aparece el primer hijo de Dios y nos habla de generaciones. ¿Qué son las generaciones? Son básicamente cada época representada en una genealogía. ¿Qué es una genealogía o una generación? Un conjunto de los descendientes de una persona. Básicamente es eso. ¿Por qué son importantes las genealogías? Me gustaría invitarlos a ir un momentico a Lucas 3 para resaltar por qué una genealogía es interesante y es necesaria. Que ya me perdí. Sí, Lucas 3. Ahí al final del capítulo 3 de Lucas, después de que se habla de Juan el Bautista, de su ministerio y el llamado al arrepentimiento que él hacía, aparece la genealogía de Jesús. Muchas veces cuando llegamos a estas genealogías decimos, ay, esto pero tan largo y como tan aburrido y como tan repetitivo. Pero Dios, ¿por qué se le ocurre dejar eso? Pero como el Señor nos instruye que enseñemos todo el consejo de Dios, pues debemos hablar de la genealogía. En el pasaje que ustedes leyeron ahí en Génesis capítulo 5, aparecen 10 generaciones a partir de Adán y van a terminar en Noé. La séptima es la de Enoc y es muy notable. Todas estas generaciones aparecen aquí también en la genealogía de Lucas, que está a partir del versículo 23. Dice acá, bueno, les voy a proponer que para que no empleemos todo el tiempo en leerla, la leamos al revés. ¿Alguna vez han leído la Biblia al revés? ¿No? Vamos a ir del versículo 38 hacia arriba. Dice, versículo 38 de Lucas 3, de Lucas capítulo 3. Dice en esta versión, Cainán de Enós, Enós de Set, Set de Adán y Adán de Dios.
Si seguimos retrocediendo, dice Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Malaleel, Malaleel de Cainán. En el 36, Salá de Cainán, Cainán de Arfaxad, de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec. En el 35, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Salá. Y así sucesivamente hasta llegar al 23, donde dice que Jesús venía porque era hijo de José, quien era hijo de Elí. La narración de esta genealogía es la misma que observamos en Génesis 5, solo que está desde José retrocediendo hasta llegar a Adán. Pero las mismas 10 generaciones que están acá son las mismas 10 generaciones que están en Génesis 5. ¿Para qué sirve esa genealogía? Para saber por dónde ha llegado la promesa de salvación hasta nosotros. Incluso muchas veces han escuchado que por la fe somos hijos de Abraham. ¿Cómo podemos ser hijos de Abraham? Es porque espiritualmente y físicamente a través de Abraham ha venido la promesa. Gálatas 3:7 dice, por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que esa promesa se ha extendido por los descendientes de la simiente, ha pasado por el pueblo de Israel, se ha cumplido en Jesucristo y de esa manera es que ha llegado hasta nosotros. Es una manera de comprobarlo. No sé si recuerdan que Jesús le decía a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, del diablo, porque hacían parte de la simiente que le rechazaba. Pero los que sí creían eran espiritualmente hijos de Abraham, no físicamente, porque no bastaba ser físicamente judío, ¿cierto?, para ser salvo, para ser creyente. Esa es la importancia que tiene una genealogía, que comienza con Adán, el primer hijo de Dios. Bueno, ahora sí, volviendo a Génesis 5, allí en Génesis 5 dice el versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Sabemos por el final del capítulo anterior, en los versículos 25 y 26 del capítulo 4, que de alguna manera, por la muerte de Abel, Set vino a ocupar esa simiente piadosa. Dice 4:25, y conoció a Adán otra vez a su mujer, luego de la tragedia, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Hermanos, había nombrado esa invocación y me parece interesante pensar en qué es invocar el nombre del Señor. Algunos podrían pensar que es solamente decirlo o que es solamente orar, pero invocar es una palabra que a lo largo de toda la Biblia es usada para quienes conocen a Dios y lo buscan. No basta simplemente llamar a Dios o hablar de Dios. Algunas personas a veces piensan que solamente con que una persona haga una oración, por hacer una oración, puede llegar a ser salvo. Pero es necesario que el que le invoca le conozca, debe
conocerlo. Ejemplos de invocar, porque invocar es como apelar a un poder superior en busca de ayuda. En algunos pasajes es por ayuda física, en otros es por salvación espiritual. Pero es algo que distingue a los creyentes de todos los tiempos. Pedro en el libro de los Hechos utilizó las palabras de Joel para decir que todo aquel que le invocare será salvo. A eso se refiere esta invocación. Así es que podemos ver que había personas en este momento que buscaban a Dios, que querían conocerle genuinamente. Un pasaje interesante está en Romanos 10 cuando dice, repite nuevamente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, que para que lleguen a invocar a Dios es necesario que le conozcan. Y por eso allí el mandato es a enviar personas para que lleguen a otros y tengan la oportunidad de invocar a Dios. Hechos 9:14, no lo tienen que buscar, yo se los leo, dice, refiriéndose a los creyentes en general, dice, por la persecución que había, y creo que este es el momento en el que Ananías tiene que buscar a Pablo para devolverle la vista después de que él ha tenido un encuentro con Jesús. Dice, y aún aquí, refiriéndose a los que perseguían a la iglesia, dice, tiene Pablo autoridad de los principales sacerdotes para prender, porque los estaba persiguiendo, a todos los que invocan tu nombre. Es decir, los que invocan el nombre de Dios son los creyentes. Y esto se sigue repitiendo una y otra vez. En 1 Corintios, en el comienzo de la carta, saluda a aquellos que invocan el nombre del Señor. Así es que si quisieran hablar de nosotros, no podrían solamente decir que somos una iglesia, sino podríamos decir, somos los que invocamos el nombre del Señor. Y esto me parece interesante que desde este momento se dio. Es decir, desde el primer momento, las personas podían invocar, podían buscar, podían creer. ¿Creer en quién? En la promesa venidera de un Salvador. Bueno, dice también acá, más adelante, en el versículo 26 es lo que le da título a esto que dice acá, sed un nuevo comienzo de Dios. Abel muerto, se podría pensar que no habría ya un linaje piadoso, pero ¿qué hace Dios? Trae a Set, y eso significa un nuevo comienzo después de que Abel había muerto. Eso es lo que nos narran esos versículos, y creo que es digno de decir que nada puede detener los planes de Dios. A lo largo de toda la Biblia es lo que vamos a ver. Él siempre va por su providencia, por su soberanía, a hacer el camino para que Jesús venga. A eso se refiere, sed un nuevo comienzo de Dios. Si continuamos leyendo, pues vamos a encontrar que comienza la genealogía y se nos narra desde Adán hasta Noé. ¿Qué características tiene esta genealogía? Pues, ¿qué es lo que más se repite allí? Que había uno que había engendrado a otro, ¿cierto? Pero que finalmente había muerto. Y se sigue repitiendo constantemente esta historia, como un presagio, como un anuncio del fracaso de la humanidad, ya que la paga del pecado
es muerte. Se repite una y otra vez. Y murió, y tuvo un hijo, y murió. Y engendraron, y murió. Pero cuando llegamos al versículo 21, dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios, o como dicen otras versiones, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí hay una ruptura. Ya no hay muerte. Y eso es un cambio grande con Enoc. Antes de pasar a Enoc, quisiera recordar que muy seguramente antes del diluvio las condiciones en el planeta eran muy diferentes. Es la deducción que muchos hacemos por la cual muchos de estos que aparecen en esta genealogía, como pueden ver, tenían un poquito de años más que nosotros. Adán tuvo 930 años, Set 912 años, Jared 962 años, y el más viejo entre todos los que murieron, Matusalén, porque hay uno más viejo que él. ¿Sí sabían? ¿No sabían que hay uno más viejo que él? Pues Enoc, que no murió, sino que siguió viviendo. ¿Se imaginan cómo sería si hoy en día dicen que la crisis de la edad media de un ser humano es como a los 40 años, entonces la de Adán sería como a los 450 años? Es difícil pensar qué haríamos nosotros con 900 años de vida. Es algo interesante para pensar. Todos estos hombres que aparecen en la genealogía alcanzaron muchos de ellos a vivir al mismo tiempo. No sé cuántos de ustedes conocieron no solo a su mamá y a su papá, sino a su abuelita y su abuelito, a su bisabuelo y su bisabuela, y no sé si conocieron a su tatarabuela y a su tatarabuelo. ¿Se imaginan qué sería vivir al mismo tiempo con sus tatarabuelos? No sé cómo sería eso. Lo interesante es que muchos de ellos, Adán, Set, Jared, Enoc, Matusalén, todos ellos sí convivieron al mismo tiempo, a pesar de que murieron a destiempo. También es de notar que a medida que avanzamos en la Escritura, los años que tienen de vida las personas que aparecen allí van disminuyendo. Muchos lo atribuyen a que después del diluvio las condiciones en la tierra cambiaron. Asumen que antes no habría las mismas enfermedades ni las mismas condiciones climáticas, pero era igual una tierra afectada por el pecado. Sem, por ejemplo, vivió 600 años. Abraham, 175 años. Isaac, 180 años. Jacob, 147 años. ¿Y qué nos dice el Salmo 90? Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Me acuerdo que mi abuela, ella sí conoció a sus bisnietos, conoció a Santi y a Sara, porque ella murió a los 103 años. Y yo creo que eso es un récord. No hay muchas personas que vivan hoy en día hasta esa edad. Más bien me parece que el promedio del colombiano puede estar entre 70 y 80 años de edad. Llegamos después de Adán, de Set, a Enoc.
un hombre que caminaba con Dios, o como dice en esta versión, que anduvo con Dios. Me gusta cómo lo dicen otras versiones que tengo por acá. Quisiera leérselas. Ay, no están. Bueno, me parece que las opciones en NTV y en NBI es que Enoc tuvo una íntima comunión con Dios. Y en eso quisiéramos centrarnos un poquito más. Anduvo, caminó, tuvo una íntima comunión con Dios, porque a eso es que se refiere esa expresión. Ahora, ¿qué es y cómo podríamos entender que Enoc fuera diferente de todos los demás, que no hubiese visto la muerte y que hubiese caminado con Dios y que hubiera tenido una íntima comunión con Dios? ¿Qué podemos aprender de Enoc, que es un personaje sumamente interesante? Yo les voy a sugerir algunas cosas. En primer lugar, su fidelidad. ¿Le gustaría andar 300 años íntimamente con Dios? A veces cuando me miro a mí mismo digo, qué inconstante que soy. A veces me parece que tengo una íntima comunión con Dios y otras veces me parece que estoy alejado de Dios. No sé si ustedes tienen la misma experiencia. Es probable que Enoc, también afectado por el pecado, tuviera esa misma experiencia, pero se mantuvo. A veces es triste observar que de pronto alguien cree y está muy entusiasmado, pero luego decide que ya no quiere caminar más con Dios. Han hecho o hemos hecho nosotros un firme compromiso de caminar con Dios hasta el final. O hemos entrado en algunas situaciones de duda. Por eso lo primero que resalto de Enoc es su fidelidad, su perseverancia, ¿cómo lo podemos decir? Es que tantos años relacionándose con Dios, me parece que es algo admirable. En esa época, al parecer, no es como decimos ahora, tantas décadas caminando con el Señor, sino él podía decir varios siglos caminando con el Señor. Varios siglos caminando con el Señor. Yo espero que sigamos caminando con el Señor. Y no importa si el Señor nos traspone como hizo con Enoc, o si nos lleva a través de nuestra muerte física, pero yo creo que en la eternidad seguiremos caminando con Dios. Es también interesante que caminar con Dios es una relación armónica. El profeta Amós dijo, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo caminaría Enoc con Dios? Si quisiéramos nosotros representarlo como de una forma física, vean para acá Fernando, y supongamos que Fernando aquí es Dios y yo soy Enoc. Cuando Dios se mueve, ¿qué hago yo? Seguirlo. No puedo andar ni atrás de Él, ni puedo andar adelante de Él, ni puedo tampoco pretender que Él se acomode a mí, que es lo que muchas veces pretendemos, que Dios haga lo que nosotros queremos. Eso encarna una armonía. Eso es una armonía. Si de pronto alguien de lejos nos ve y yo empujo a Fernando, ¿usted qué piensa? Y me separo de él. Uy, están como de pelea, están bravos. Eso no es una convivencia armónica. Gracias, Fernando. Caminar con Dios requiere
armonía, requiere que nosotros nos ajustemos a lo que Dios es, a lo que Dios dice. Por su gracia, Él nos ha capacitado para que por el Espíritu podamos hacerlo. Algunas de las cosas que mejor sabemos acerca de Enoc se encuentran en el libro, en otras cartas del Nuevo Testamento. Hebreos 11, que hemos venido nombrando en todas las enseñanzas, dice en el versículo 5 acerca de Enoc. Sabemos que esa es la galería de los héroes de la fe, y aquí se dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces se nos da más información de qué pasaba con Enoc. ¿Qué tenía Enoc? Tenía fe. ¿Cómo caminamos con Dios? Siempre el inicio para caminar con Dios será depositar nuestra fe en Él. Si no tengo una relación personal con Él, ¿cómo puedo caminar con Él? Y si hay alguien aquí que aún no tiene una relación personal con Él, si aún no se ha reconocido pecador y ha venido por medio de la fe en Cristo a Él, no puede caminar con Él. Tal vez algunos de los jóvenes, de los niños que están acá, o tal vez alguien más, no tiene ese privilegio. Sabemos ciertamente que ese es el inicio para caminar con Dios. Sin eso, iríamos en contravía de Dios. Ahora, esta fe, obviamente, es una fe que luego se revela, se manifiesta. ¿De qué manera se manifiesta esta fe? No solamente en que no haya muerto y Dios se lo haya llevado, sino que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y acá quisiera que viéramos o anotáramos allí otro pasaje que está en Judas, versículo 14. Ustedes saben que Judas solo tiene un capítulo. En el versículo 14 y 15 se habla de él. Vamos a ir allí para leerlo. Judas, versículo 14, dice lo siguiente. Judas es una carta, una pequeña carta que habla de los falsos maestros. Y al referirse a ellos, dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán. ¿Se acuerdan que dijimos que habían en este capítulo 5 10 generaciones? Pues la 7ª era exactamente Enoc, comenzando en Adán. Por eso dice acá que de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de santos. Versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Así es que, ¿qué podemos ver de Enoc a partir de lo que Judas escribe? Yo creo que podemos ver que Enoc dio testimonio, como dice Hebreos 11:5. Tuvo testimonio, dio testimonio. Ahí se nos dice que él fue como un predicador, como un profeta en su tiempo, que es el tiempo en el que la maldad venía creciendo en el mundo, ¿cierto? Y luego de que él fue llevado, esa maldad llegó a crecer tanto que en el capítulo 6 que sigue vamos a ver cuál es la determinación de Dios respecto a ello. Pero entonces, ¿qué nos dice? Que tuvo testimonio. Aprendemos de Enoc que caminar con Dios es una relación personal de fe, perseverante, pero también es una relación en la que
le servimos a Él, lo damos a conocer, ¿cierto? No somos secretos. ¿Todos en su familia saben que usted es cristiano? ¿Todos en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Todos en su conjunto o en su barrio saben que usted es cristiano? Sería bueno que lo supieran, pero más allá de eso, que usted pudiera tener un testimonio de la bondad de Dios. Para que a pesar de vivir en un mundo malo, nosotros glorificáramos a Dios y las personas escucharan el Evangelio. Era muy mala la época, mala, mala, mala. A veces también oigo decir que es que vivimos en un mundo tan malo, pero tan malo, tan perverso, que es que ser cristiano es muy difícil. Pero el ejemplo que nos da Enoc es que a pesar de vivir en un mundo malo, podemos ser un testimonio público para todos aquellos que nos rodean. ¿Qué más podemos aprender allí acerca de Enoc? Estamos en el caminar con Dios. Vimos que aprendemos de su fidelidad y perseverancia, de su fe, que es interna, y cómo ella se revela por medio de su testimonio, y tiene una relación armónica. ¿Cómo se ve esta relación armónica? Un poco parecido a lo que estábamos viendo ahorita aquí en nuestra dramatización. Dice en Hebreos 11:5 que tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Insistentemente por toda la Escritura se nos dice que debemos buscar agradar a Dios. Los discípulos dijeron, nos prohíben predicar, ¿qué hacemos? ¿Acaso hemos de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios? Una y otra vez se nos dice que debemos serle agradables. Y eso habla de la armonía que debemos tener con Él al buscar lo que Dios quiere. ¿Estamos buscando agradar a Dios en todo? En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con nuestro dinero, que no es nuestro, con todo lo que poseemos. ¿Tomamos decisiones pensando en agradar a Dios o en agradarnos a nosotros mismos? El ejemplo que nos da Enoc es la búsqueda de abandonarnos a Dios, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Eso es caminar con Dios. Evidentemente también caminar con Dios es permanecer en la palabra, es vivir llenos de la palabra, haciendo que la palabra sobreabunde en nuestros corazones. También, obviamente, es vivir una vida de oración. Caminar con Dios, como lo llama el Nuevo Testamento, es andar en el Espíritu. Es ir en movimiento con Él, dirigido por Él, controlado por Él. Este hombre, Enoc, tuvo todas estas características, pero también tenemos muchos ejemplos de personas que agradaron al Señor. Ahora, pregunto, ¿es sencillo agradar al Señor? ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel capítulo 1 nos dice que Daniel y sus amigos se rehúsaron a conformarse al mundo en el que vivían. No iban a comer lo que ellos tenían la convicción de que Dios no deseaba que ellos comieran. ¿Fácil para ellos? Una prueba de fe, pero la cual
Dios luego, de alguna manera, recompensó. Porque el que cree que le hay y tiene fe en Él, debe creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Será fácil? Bueno, no siempre las historias tienen un final feliz, pero quisiéramos ser como aquellos que fueron amenazados por los reyes de esa época y decir, pues no importa lo que nos pase, pero agradaremos a Dios. Y vamos a tener todos nosotros algunas decisiones algunas veces que tomar. Si seguimos la corriente del mundo, si seguimos la cultura imperante que enseña y practica cosas contrarias a Dios, ¿agradaremos al mundo o a Dios? Recordemos, como dijo Santiago, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así es que agradar a Dios no es tan fácil. Si le ha tocado tomar alguna decisión difícil, si ha perdido su trabajo por causa de ser cristiano, si su familia lo ha rechazado, si por causa de su honestidad ha perdido mucho dinero, es una manera en la que puede comprobar de qué lado está. Enoc caminó con Dios, tuvo esta íntima comunión que se vio reflejada en todas sus acciones. Nos enseñó a vivir en un mundo malo. Por último, tenemos a Noé, con ese subtítulo de alivio y descanso de Dios. Bueno, antes de pasar a eso, creo que sí sería bueno aclarar que aquí cuando utiliza la palabra trasponer, cuando en Hebreos 11:5 dice que él no vio muerte, sino que fue traspuesto para no ver la muerte y que Dios lo traspuso, pero que antes de que fuera traspuesto, pues dio todo este testimonio del que estamos hablando, ¿no? Básicamente, trasponer es mover de un lugar a otro, de un lado a otro. ¿Sabía usted que nosotros ya fuimos traspuestos? Fuimos trasladados de la oscuridad al reino de luz. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, es la misma palabra, trasladado al reino de su amado Hijo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. No tenemos que esperar el rapto. Ya deberíamos estar, si Él lo dice, ya estamos allí en ese lugar. Muchos identifican en la experiencia de Enoc ese rapto y los cristianos no se ponen de acuerdo al respecto, pero sabremos que estaremos con Él para siempre. Bien, volvamos a la parte final de Génesis 5 y leamos a partir del versículo 25. Enoc tuvo un hijito, el pequeño Matusalén, quien vivió 187 años y engendró a un nieto de Enoc llamado Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. Y se nos dice que el total de días de Matusalén fue de 969 y después murió. Pero su hijo Lamec, que está en el versículo 28, que vivió 182 años y que también tuvo otro hijo, le puso ¿cuál nombre? Noé. ¿Por qué le puso Noé? A veces no le damos mucha importancia a los nombres.
Pero acá dice que le puso ese nombre diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Es por eso que tenemos ahí a Noé, alivio y descanso de Dios. Al parecer, su papá de alguna manera profetizó con su nombre lo que sería la vida de Noé, otro hombre que también se nos dice que caminó con Dios, pero será para el siguiente capítulo. Y vivió Lamec, dice el versículo 30, 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Termina este capítulo diciendo, Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y Jafet. Alguna vez escuché a alguien que esos eran trillizos, pero no se dice nada al respecto, así que yo lo creo poco probable. A pesar de la maldad que imperó en el mundo, a pesar de que todos estaban destinados a morir, se manifestó la gracia de Dios. Y se manifestó de una manera especial para Enoc, que podamos seguir caminando con nuestro Señor de la manera que lo hizo Él, cada día más y más enamorados de Él, cada día siguiéndole más de cerca, cada día siendo más conforme a su voluntad. Que año tras año, cuando pasen nuestros días, podamos percibir que estamos más íntimamente unidos, ligados a nuestro Señor por su Espíritu. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y darte gracias por lo que aprendemos en este capítulo del Génesis. Deseamos en realidad, Señor, creer que a pesar de la maldad en el mundo y que a pesar de la muerte, en Cristo Jesús es una realidad que todo aquel que cree, aunque muera, vivirá. Desde ya los que creemos en ti, tus hijos, Señor, creemos que ya hemos sido traspuestos, ya hemos sido colocados en los lugares celestiales. Estamos contigo, pero esperamos el pleno cumplimiento de tus promesas. Deseamos imitar a Enoc y serte agradables. Ayúdanos porque en realidad no es nada fácil. Caminar contigo, al tiempo contigo, es un asunto realmente de fe y queremos que esa fe se vea en nuestra obediencia para que te glorifique. Ayúdanos a vivir en un mundo realmente malo y ayúdanos a poder reflejar tu gracia y tu amor a todos los que nos rodean, para que antes de que venga el juicio, tengan la oportunidad de escuchar tu palabra. Te adoramos en este día y agradecemos, Señor, por la promesa que tenemos en Cristo Jesús, de que todo tu plan será cumplido a la perfección. Te adoramos en este día. En tu nombre, amén.